Bienvenidos al tutorial del método M2 para Blind. Este método es un método intermedio que yo no considero para aprender por primera vez si no sabes nada de Blind. Si nunca hiciste Blind, no sabes cómo se hace, no tenés ni idea. Dejo en la descripción abajo un link del canal de Rubik Uruguay, del tutorial de OP, hecho por Cristian Ernesto, que está muy bien explicado, está en 4 partes y explican qué es un setup, qué es el buffer, qué es el target, todas esas cosas ya las explican ellos. Yo acá voy a hablar como que ya saben todo eso básico, simplemente voy a hablar la diferencia que tiene el método M2 con OP. El método M2 es solo un método que es solo para las aristas, para las esquinas, como este yo uso M2 OP, que es para las aristas usar M2 y para las esquinas hacer lo mismo con OP. Este método, como dice el nombre, es todas las aristas las vas colocando solo haciendo M2, que te reduce mucho el tiempo, es mucho más lento hacer una T que todo eso, que hacer un simple M2. Y más si sabes hacerlo bien con los 2 dedos, que a mí no me sale, pero es mucho más rápido. En este método el target que en OP es acá, pasa a estar acá abajo, ni el naranja amarillo, que es mi caso, que este es mi esquema, a estar acá arriba es el rojo negro o rojo blanco, depende cómo tengan el cubo, este sería la cara blanca, que es el cambio más grande que tiene de OP, que pasa el color de acá abajo haciendo M2, lo pasa para acá arriba. Los setups para este método los considero bastante simples porque los puedo dividir en 3 tipos diferentes, más o menos, no sé cuántos. Pero yo los divido como los que están en las caras de los costados, todas estas y estas, son prácticamente todos iguales del setup, que siempre es, tenés el target, por ejemplo, si quiero esta de acá, bajo el target a la cara que quiero, lo cambio por la ficha que quiero y vuelvo. Y ahí haría M2. Y hago el setup al revés. Y ahí lo cambio por esta. Y lo mismo con todas, si quiero cambiarla por esto, bajo el target, lo cambio por esta y vuelvo. Y ahí hago M2. Y vuelvo al revés el setup. Y así es lo mismo para esta ficha y para esta. Por esta, antes de bajar el target, la corres para abajo o arriba, donde más te guste. La corres primero y ahora bajas el target. La cambias por esta de nuevo. Volves, haces M2. Y lo mismo, la bajas, la corres arriba, volvés y acomodas esto. Lo mismo serían para las del otro lado. Es la misma idea. Bajas el target, cambias, lo volvés. Y haces M2 y para atrás el setup. Bajas, subís y volvés. Por eso los del costado los considero muy fáciles. Estos tenés que acordarte de primero correrlos antes de bajar, pero es lo único complicado que puede llegar a ver. Los otros casos de setup son para las aristas que están todas en el borde, por decirlo así, que son todas estas, que también son súper sencillas, que es mover el target para cualquiera de los costados que quieras. Si quieres cambiar por una de este lado, lo mueves a la derecha, por una de este lado a la izquierda. Si la quieres cambiar por este, mueves el target para acá, lo cambias por esta y volvés. Haces M2 y ahora el setup al revés. Lo mismo para el otro lado, si quieres cambiar por esta, mueves el target, la cambias, volvés, M2 y volvés a setup. Todas tienen las mismas, los casos complicados, como eran estas dos, que primero las tenías que correr, y acaso tenés estas las dos de arriba. Tenés que, si la cambias, la moves, entonces tenés que esconderla abajo, o atrás o enfrente, donde te guste. Cambias el target, la volvés para arriba, volvés el target, M2, y volvés a setup. Y ahí cambiaste por esta. Lo mismo para este lado también. La escondes, yo lo hago enfrente, mueves el target, la cambias, volvés el target, M2 y lo haces al revés. Yo en general todos los setups de los que expliqué, los del costado o los del borde, no los creo que sea complicado que se los aprendan, porque si sacaron todos los de OP, que los considero mucho más complicados por andás haciendo o
no sé, no me gustan a mí, o con las Jotas, estos casos, no me gustaban, pero los de M2 los considero muy fáciles, cambiar por cualquiera de estos o de estas. Tienes que ver los complicados, que son todos estos, que después voy a explicar bien los temas de que si el movimiento es par o impar, esas cosas cambian. Después están los casos más complicados, que yo no uso setup, uso algoritmos que me enseñaron a hacerlo, que son todos los casos que están en M. Son para esta arista, sea arriba o enfrente. Para esta, si es acá arriba, es solo hacer M2. Es eso, no hay setup ninguno. Pero cuando hay acá atrás, está acá atrás, hay un movimiento específico. Y para esta de acá abajo, sea para la negra o para la naranja. Esos casos los voy a aplicar ahora, voy a poner cada uno y voy a dejar algoritmo para así pueden entenderlo mejor. El primero de los casos especiales es cuando tenés que shootear a BU, que sería la del target, pero si la shooteas simplemente con M2, queda al revés. En este caso el algoritmo sería F2, M2, F2, y ahora tenés que dar vuelta a estas dos aristas. Usen el algoritmo que tengan para girar esas dos, y si no tienen ninguno, yo les pongo cuál es el que yo uso, el que me queda a mí más cómodo. El que yo hago sería M', U', M', U', M', U', M', U', M', U2, M', U', M', U', M', F2. Un poco largo y entreverado con las M y las U, pero es eso. Después es terminar el ciclo que tienen. Así es como se suelve el caso de BU. Otros de los dos casos especiales que los pongo juntos porque son bastante similares los algoritmos es cuando tenés que shootear para acá abajo, para DB, y cuando tenés que shootear a UF. Los algoritmos son muy fáciles, así que los dejo por acá. Cuando es AUF sería U2 M', U2 M'. Es ese solo el movimiento. Después es terminar el ciclo. Y queda. El otro, que es cuando tenés que shootear a DB, sería M, U2, M, U2. Son muy similares uno con otro. Y después es terminar el ciclo. Los últimos casos para las aristas que están en M son cuando tenés que shootear a FU y cuando tenés que shootear a BD. En estos casos los algoritmos son los que yo considero más complicados, son más difíciles de ejecutar. En el primer caso, cuando tenés que shootear a FU, el algoritmo sería FE, RU, R', U', E', UR, U', R', F', M2. Ese sería el algoritmo y después terminas el ciclo. El otro caso, cuando es a BD, el algoritmo sería M2, F, RU, R', E, UR, U', R', E', F'. Ahí terminas y después terminas el ciclo. Y ahí quedan estos dos últimos casos. Con estos casos pasa algo que es lo que yo considero lo más complicado que tiene M2, que si se dan cuenta, tienen que ver cuando haces un M2, que aparte de los centros corridos, estas aristas, las de FU o UF y las de BD y DB, estas quedan intercambiadas de lugar. Esto hace que cuando estés haciendo un ciclo, por ejemplo, tengas que estar viendo si estás en un movimiento par o impar. El primero siempre es el impar, el movimiento 1, y ahí sabes que el cubo está normal, con los centros donde tienen que estar y las aristas donde están. Pero si yo ya hice el primer movimiento, por ejemplo cambiando esta, que ahí cambia, y ahora tengo que hacer el segundo, imagínense que esta es la que va acá arriba, es la de UF, sería la roja amarilla. En este caso, si la shooteo acá, la estoy shooteando a la naranja blanca, que quiere decir que la estoy shooteando acá atrás. Entonces tenés que estar pensando, cuando es un movimiento par el que estés haciendo, en este caso el 2, el segundo movimiento, si tenés que shootear a UF,
tenés que hacer el algoritmo de chutear a DB. Como ya dije antes, el algoritmo de chutear a DB era U', perdón, MU2, MU2. Y ahí como ven, en sí la chuteé para acá atrás, pero al estar M corrido, se chutea para acá arriba. También es lo mismo cuando querés, por ejemplo, chutear una para acá abajo. Por ejemplo, agarro la roja azul, simplemente con el setup. Y ahora si la quiero mandar para acá abajo, veo como es el segundo movimiento, o sea, el segundo o el cuarto movimiento para segundo, cuarto, sexto, octavo, cual sea, tenés que ir viendo. Si la quiero chutear acá abajo, tengo que hacer el algoritmo de acá arriba. O sea, si la quiero tirar a DB, tengo que hacer UF. En este caso sería el algoritmo que ya dije antes, U2M', U2M'. Y ahí se ve que la que estaba acá, la puse acá abajo. Es también exactamente lo mismo cuando son las otras aristas. Cuando querés chutear a FU o a BD. En vez de que sean las de arriba y las de abajo, si es la de frente y la de atrás, es lo mismo. Si quiero chutear la roja azul acá, al ser un movimiento par, si es al frente, tengo que hacer el algoritmo DB, de la arista cuando está atrás, que era M2, F, U, R, U, R', U', E, U, R, U', R', E', F. Y ahí se ve que yo tenía la que estaba acá para acá enfrente. Yo lo que hago para darme cuenta si estoy en el par impar, yo la memorización, yo memorizo con palabras. Hago con las dos letras que tengo, formo una palabra y veo. Si estoy haciendo de la palabra la parte de la primera letra, imagínense que sea F y C, o L y C, que digo Lucas. Entonces haría L, ahí sé que estoy en la primera parte. Y ya ahora veo que es la C, pero es la segunda letra de Lucas, la segunda letra que es la C. Entonces hacer la segunda si estoy en movimiento par, la tengo que mandar acá. Entonces digo, es segunda, es un movimiento par. Si está acá, la tengo que, como es arriba, la tengo que chutear para acá abajo. Y acá abajo sería el movimiento de MU2, MU2. Y ahí queda, y ahí queda acá arriba. La chuteé acá abajo, pero al estar M corrido, queda acá arriba. Todo eso puede parecer medio complicado al principio. Te puede llegar a entreverar y complicar. A mí al principio me costaba pila o no entendía qué es lo que estaba pasando, de por qué tenía que hacer el contrario. Si es arriba tengo que hacer el abajo, si es frente tengo que hacer el de atrás. Pero al tiempo lo entendés mejor y le agarras más la mano y no es tan complicado como puede llegar a parecer. Yo una duda que siempre tuve al principio es por qué si esta las tengo que cambiar a esta ¿por qué no le pasaba nada? Si estás con M2 corrido dos veces, porque estás haciendo el movimiento par y tenés que shootear acá atrás, seguís shooteando como que fuera cualquiera, no es como estas que la cambias por esta, tenés que seguir haciendo el mismo algoritmo de shootear acá atrás. Lo digo por las dudas, si a alguien le queda una duda de empieza acá atrás y cambia por algo, pero no, ya sé que es exactamente igual de como que estés haciendo un movimiento impar o par, da lo mismo ese. La paridad con M2 cambia bastante. Acá puse un caso donde tengo paridad porque tengo solo una una esquina para cambiar y número impar de aristas. Entonces esto lo cambia un poco. Yo ahora voy a explicar los dos, para los que hacen primero aristas y para los que hacen primero esquinas, porque cambia un poco. Para los que hacen primero esquinas, como yo, hago las esquinas, o sea, en este caso solo un caso, es esta esquina para poner. Lo termino. Y después me quedaría la paridad para arreglar, porque me quedan estas dos cambiadas. Es simplemente el movimiento de paridad, es cambiar estos dos con M2. Pero si por las dudas pongo como que fuera un movimiento, sería M2, L, U', L', U, M2, U', L, U, L', M2. Ese sería el movimiento de paridad.
que si se piensa es solo cambiar estas dos aristas de lugar con M2. Ahora esto trae un problema que hace que cambie lo que diga antes de los movimientos pares o impares. Si el movimiento, como dije antes, era el impar, el primero lo hacía para donde va. Si tengo que shotear acá, shoteaba acá, si era acá, acá o donde sea. Pero en este caso, al estar al revés, o sea, con la paridad quedan los centros corridos M2, dos veces M. Entonces esto hace que el primer movimiento, el movimiento impar, sea el que tengo que shotear al otro lado. Si el primer movimiento, como dije antes, Lucas, si el primer movimiento es la L, ya tengo que tener en mente que los primeros movimientos son los que van a estar al revés si tengo que shotear a una arista de la capa M. Como dije antes, el Lucas, si tenía que hacer L, es la L la que tengo que hacer al revés, y después el movimiento par, que sería la C, lo hago bien como va. Si es arriba, lo tiro arriba, si es enfrente o enfrente, no tengo que cambiar nada. Cambia el orden de eso, de que si es par, lo tengo que hacer en su lugar, si es impar, lo tengo que hacer en el opuesto. Ahora voy a explicar para los que hagan primeros aristas, que creo que es más fácil hacer con M2 primero aristas, porque te ahorras lo de andar pensando al revés, como dije, que es el primer movimiento, es el que pones en su posición, y es el movimiento par, es el que lo pones en el opuesto. En este caso, si haces primero aristas, siempre va a ser así, nunca va a cambiar. Si haces primero esquina y te queda paridad, tenés que tener en mente que lo estás haciendo al revés, que el primero es el que va al opuesto y el segundo es el que va en su posición. Entonces cuando es primero haces aristas, pone las aristas donde van, ejecutas bien. Cuando terminas de ejecutar las aristas, ves que te quedan los centros corridos, o sea, te queda como M corrido dos veces con estas aristas bien. Entonces es el mismo movimiento que dije antes, tenés que cambiar estas dos. Lo cambias con M2 o con el movimiento que ya dije, lo repito ahora. Que sería M2, L, U', L', U, M2, U', L, U, L', M2. Ahí cambiaste estas dos. Y ahora empezás a hacer esquinas. Haces todas las que tenés. En este caso hice solo una, pero puede ser 1, 3, 5, cualquier número impar. Y acá haces el setup o toda la ejecución que sea de esquinas. Y como la intercambia estas dos, que son las que cambiaste antes, va a quedar el cubo armado. Y bueno, básicamente es eso todo lo que tiene M2. Es una forma mucho más rápida de hacer aristas. Hace solo M2 en vez de hacer una T. Y está, hay que tener en cuenta todo lo que dije, el movimiento de paridad, los casos especiales para las aristas que están en M, y cuando tenés una arista que está en M, pensar si estás en un movimiento par o impar, y si estás en un par lo pones normalmente, si estás en un impar tenés que ponerlo en el opuesto. Y está, básicamente eso es todo. Espero que los setups ya los expliqué, así que espero que quede todo claro y que se logre entender bastante. Así que da. Muchas gracias por ver el tutorial y espero que les haya servido.